y de las problemáticas que los placeres pueden acarrearnos, etcétera. Entonces, sabemos que pues Epicuro viene de la escuela cirenaica fundada por Aristipo, pero viene por divergencia, por así decirlo. Hay en muchos tratados de historia de la filosofía, se Perdón, presenta... perdón, Sí, 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 sí. perdón. Entonces sería algo por naturaleza con algún límite. ¿Perdón? A ver, cuéntanos más. Sería un acto natural con algún límite nada más para no caer en unas consecuencias. Claro, claro, más adelante vamos a ver que Epicuro, efectivamente, como dices, nos va a remitir al estudio de la naturaleza para identificar aquellos placeres que son naturales y que básicamente nos sirvan como un eje rector y evitemos aquellos otros placeres que más bien no sean naturales ni necesarios. Más adelante vamos a checar eso, pero efectivamente, como mencionas, tiene que ver con una distinción entre los placeres naturales y aquellos placeres que no son naturales. Como decimos, rascarse es de las cosas más ricas porque es de las cosas más naturales y yo creo que todo ser humano ha sentido en algún momento esta cosquillita en la nariz. Y es peor cuando Discul- tenemos, ajá, disculpa, Alguna necesidad. Muchas gracias. sí, sí, para servirte. disculpa, yo intervengo con otra pregunta que yo quisiera hacerte y es con el tema anterior a antes de abordar a Sócrates y Aristipo. Es con respecto a esa herencia que recibe Epicuro de la cosmología jónica en cuanto a otros existentes mundos posibles, por decirlo así. ¿Tú puedes indicar más o menos en base a qué autores en específico Epicuro se ve influenciado por esta existencia de otros mundos? Claro, claro, principalmente es a través del pensamiento, o sea, no estudió con Anaxágoras, pero Anaxágoras hacía este tipo de propuestas, Heráclito hacía este tipo de propuestas y ambas convergen en el pensamiento de Demócrito, donde los átomos tienen conformación o diferentes tipos de conformaciones y están sujetos, como te digo, a múltiples combinaciones posibles. Entonces no se piensa en un solo universo, sino en varios, y esta idea la podemos rastrear desde Anaxágoras, pasando por Heráclito y llegando a Demócrito. Son como los tres presocráticos que en buena manera son la influencia que tiene Epicuro. Muchas gracias. Sí, más adelante, déjame, me lo apunto aquí en mi libretita para pasarte las fuentes precisas de los pasajes de Anaxágoras y de Heráclito que remiten a este tipo de ideas. En Demócrito es un poquillo más difícil encontrarlas, pero muchos manuales te remiten a esta idea. Particularmente yo me serví en los apuntes que Alfonso Reyes hace del epicureísmo en su tratado de filosofía helenística. De cualquier manera, me lo apunto aquí en mi libretita para hacerte llegar las fuentes precisas y que tengamos ese dato, ¿va? Perfecto, muchas gracias. Perdón, ¿lo enviarías a todos? A mí también me interesa. Sí, sí, claro, claro. De hecho, todas las fuentes bibliográficas que voy a mencionar aquí van a estar en la carpeta. Posiblemente en algunas me tarde más porque muchos libros no los conseguí digitales y estoy escaneando y pues me tomo un poquillo de tiempo entre otras actividades, pero efectivamente todo lo que aquí vean, todas las fuentes van a estar disponibles en la carpeta a la que ya tienen acceso todos y se les van a estar mandando constantemente correos avisándoles que ya se actualizó la carpeta o con información adicional, etcétera. En esa carpeta hay un archivo de Word en el que aparecen muchas otras fuentes. Estas fuentes no las pude descargar, no las pude conseguir, pero ahí están disponibles para que ustedes puedan accesar. Me parece que ese documento puede ser una estupenda opción para que ahí mismo les pongan como anotaciones o cosas que se vayan añadiendo a la carpeta para que lo vayan teniendo presente. Hecho, muchas gracias. Sí, no, gracias a ustedes. Entonces continuamos diciendo, solamente para cerrar esa parte, que a diferencia de Aristipo, los epicúreos van a preferir un goce duradero por sobre un placer fulminante. Sabemos que Aristipo y los cirenaicos hubieran decidido los placeres más inmediatos porque son más virtuosos, dirían ellos, pero el epicúreo dice que hay más virtud en saber tomar distancia de los placeres y saber cómo administrarlos y cómo vamos dándoselos al cuerpo, justamente cómo los distribuimos a través del tiempo. Perdón, otra pregunta. Sí. ¿Cómo definimos virtud en este caso? En este caso, la virtud socrática como aquello que nos procura el bien y que nos trae la serenidad al ánimo. Y es que otra vez pensemos en el ejemplo de la comezón en la nariz. Cuando tenemos las manos ocupadas,
Esto nos está turbando, no nos permite ni pensar, ni concentrarnos, ni mucho menos. Pero una vez que nos rascamos, le hemos procurado a nuestro cuerpo un máximo bien porque ya nos sentimos comezón y bueno, un bien mejor todavía porque ya no sentimos esta inquietud en el ánimo, estamos serenos. Entonces la virtud vista como desde el punto de vista socrático es aquella que te genera la tranquilidad. Esto lo vamos a ver en diferentes escuelas, lo podemos ver por ejemplo en los estoicos, lo podemos ver en los epicúreos, lo podemos ver en los cínicos, lo podemos ver en un montón de escuelas que te llegan a sugerir este tipo de virtud, una identificación con la serenidad del ánimo. Ahora bien, Aristipo dice que esta serenidad se adquiere por el cuerpo. Habrá otros que te propongan otros métodos para alcanzar esta otra serenidad. En el caso de Epicuro, porque es el que nos interesa, sabemos que se apega a Aristipo y admite que el gozo y que el deleite es una forma de virtud. En este caso, para referirnos a él como el término griego lo indica, es el hedoné. Sabemos que hedoné es una virtud. Gracias. Sí. Y para pasar a la última influencia, que quizá es la más notoria, sabemos que está el pensamiento atomista. Epicuro, quedamos que sigue los pasos de Anaxágoras y de Demócrito, pero también se apega a lo que dicen Demócrito y Leucipo. Entonces, sobre todo a lo que dicen Demócrito y Leucipo en el sentido de rechazar a las estrellas como divinidades. Recordemos que Platón justamente en este pasaje de las leyes, en el 886D, hace conversar a sus personajes y juzga a aquellas personas que tienen el punto de vista de que las estrellas y los soles son piedras. Dice, ¿cómo crees que creen que son piedras? ¿Cómo crees que le quitan lo divino? Pero esa es justamente la idea que toma Epicuro de parte del pensamiento atomista de Demócrito y de Leucipo. También del pensamiento de Anaxágoras. Además de adherirse a esta idea, además de rechazar esta idea platónica de la divinidad de las estrellas, Sambursky, un estudioso de la física griega, nos ha dicho que Epicuro admite lo que él denomina ley de la conservación de la materia, porque justamente se apega a dos principios, uno propuesto por Leucipo, otro propuesto por Demócrito, que nos recuerdan muchísimo esta idea moderna que tenemos acerca de la conservación de la materia. Hoy nuestros físicos siguen partiéndose la cabeza y siguen pensando al respecto y no deja de ser un tema interesante, pero por lo menos esta coincidencia que Sambursky encuentra en Leucipo y en Demócrito está por lo menos para anotarla. Por eso es que la dejamos acá. Leucipo afirmaba que nada ocurre por azar, todo ocurre de acuerdo a razón y necesidad. Ese es un pensamiento que Epicuro va a tomar y que Epicuro va a cultivar. Y Demócrito decía que nada puede ser creado de la nada, ni puede ser destruido y reducido a nada. Y pues estos dos principios sirven como base del pensamiento materialista y atomista que en su momento Epicuro va a desarrollar a su manera. Sepamos que no es un calco de la filosofía de Demócrito, tampoco es un calco de la filosofía de Leucipo, sino que tiene sus respectivos matices, pero sí se basa en buena medida en ese aspecto. De nuevo voy a remitir a la tesis doctoral de Marx porque sabemos que ahí están marcadas las diferencias puntuales entre la filosofía de Demócrito y la filosofía de Epicuro, y también hay por ahí otro par de ensayos que también están en la carpeta referentes al atomismo, que es más bien una historia del atomismo yendo de Epicuro hasta 1960. Entonces sabemos este artículo escrito por Leigh White, ahí lo encuentran en la carpeta, es una fuente inagotable de información respecto al atomismo y su evolución a través de la historia. En este caso, nos basta con saber que Demócrito y Leucipo fueron las principales influencias en este respecto de Epicuro. Perdón, otra pregunta. Sí. ¿No se contrapone esta idea de, bueno, es que aquí escribes, no admite más que un universo material? Sin embargo, lo que mencionabas en la cosmología jónica es justamente eso, que admite la posibilidad de cosmos diferentes en los cuales lo que conocemos o lo que entendemos en no necesariamente explican los otros. ¿Cómo se contraponen estas dos visiones? Más bien es que esas otras configuraciones también serían materiales. Es decir, el universo tiene, desde el punto de vista epicúreo y desde el punto de vista de Demócrito y de Leucipo, el universo tiene una base material. Y esta base material ha tomado una configuración ha tomado una configuración en estos tiempos. Pero el hecho de que tenga una base material y que los elementos
mínimos de esta configuración puedan reorganizarse y puedan combinarse y todo este rollo, nos invita a pensar que existen otras combinaciones de otros átomos. Es decir, sigue siendo el universo material, pero la posibilidad o la infinidad de posibilidades radica en la combinación de estos átomos. Y bueno, por otro lado, lo que se refiere a las posibilidades de conocimiento, pues digamos que son independientes de las configuraciones que tiene el universo. Digamos que en este caso fue casi una casualidad que nuestro conocimiento se adecue a la configuración que tiene este cosmos. Pero lo importante es aquí reconocer que el universo tiene una base material y que con esta base material puede tener infinitas posibilidades de combinaciones. Y sobre todo, disculpa, intervengo acá nuevamente, ¿cómo entender el concepto materia? Porque sí, en la ciencia actual la materia puede ser un elemento físico. El típico común denominador de nosotros pensar que la materia puede ser un elemento físico cualquiera, pero si nos vamos a los antiguos, quizás el concepto materia no sea el mismo. Y sobre todo porque Epicuro, como heredero, legatario de una filosofía democriteana y de Leucipo, él también admite que esa materia o compuesto material del cual todas las cosas emergen, que son los átomos, tiene características que Parménides le daba al ser, eterno, inmutable, ¿cierto? Claro. Eso deshace un poco la noción de materialismo que hoy en día se puede llegar a concebir Epicuro. Eso ya lo deshace por completo. Pero entonces, ¿cómo entender materia desde el contexto griego? No sé si podamos remitirnos precisamente al contexto griego, porque esto nos abriría un montón de puertas, porque como bien dices, tendríamos que aventarnos Parménides y tendríamos que tocar al mismo tiempo Heráclito y quizá irnos un poquito más hacia atrás con Tales, etcétera. Pero lo que sí podemos decir es que Demócrito y Epicuro lo comprenden como algo indivisible, como algo que ya no se puede dividir más, como el último elemento de esta configuración. El ejercicio se supone, o nos cuentan los historiadores, como Etienne de Gilson, nos cuentan que se hizo con un pan. Decía, tú puedes partir el pan y puedes seguirlo partiendo y partiendo y partiendo, y en algún momento va a dejar de ser pan. Pero eso que resulte, lo vas a poder seguir dividiendo, pero en algún momento ya no lo vas a poder dividir sin que pierda todas sus características. Entonces, la materia, si bien no la podemos definir, sí la podemos identificar con aquello que es irreductible, con aquella, como bien mencionas, con esto que es eterno, pero no, ¿cómo decirlo? Eterno, pero no perenne, eterno, pero no estático, sino eterno en constante reconfiguración y justamente, quizá habría que decirlo de esta manera, en esta posibilidad de reconfigurarse es donde exista su posibilidad de ser eterno, pero mientras vamos a entenderla como lo mínimo indivisible, el último resabio de este universo material. Pero sí, de hecho es muy interesante lo que apuntas, sí tendríamos que aventarnos un clavado a ver las nociones que se tienen acerca de materia, porque también sabemos que los últimos avances de la física cuántica y de la electromagnética, pues nos han puesto un poco en aprietos para definir, o más bien han puesto en aprietos este concepto tradicional, como bien mencionas, de la materia. En este caso vamos a quedarnos con que es lo último de las divisiones posibles de los cuerpos sensibles. Perfecto, gracias. Gracias a ti por tu participación. Insisto, en cualquier momento pueden tomar la palabra para que esto se vaya nutriendo y vayamos haciendo como más diálogo. Bueno, nos dice Reyes, nos dice Dilthey en su Historia de la Filosofía, un librito editado hasta hace apenas poco, es decir, fue como una obra póstuma. Él nos dice que si bien es cierto que no podemos encontrar en Epicuro tanta originalidad como quisiéramos, porque vemos que tenemos tres grandes influencias que básicamente lo permean, si no al 100, por lo menos a un 80%, vemos que su hazaña radica en haberse dado cuenta de la congruencia que existe entre estos tres factores, es decir, la física atómica, el empirismo y el hedonismo en cualquier visión sensualista del mundo. Aquí hay que decir que Dilthey no le hace un favor a Epicuro. Dilthey, de hecho, llega a despreciar un poco la filosofía epicúrea y pues lo juzga, le dedica un párrafo y medio en su Historia de la Filosofía y vámonos,
Pero nos apunta esto, que Epicuro es el primero en darse cuenta de que existe cierta vinculación inevitable entre la física atómica, el empirismo y el hedonismo. Entonces, digamos que ese es como su acierto. Si bien no hay originalidad, tenemos esta aportación. Eso en lo que se refiere a las tres grandes influencias. Ahora vamos a dar paso al sistema filosófico. No sé si hasta ahora quisieran hacer otro apunte o si nos vamos derecho a explicar el sistema filosófico epicúreo. Vámonos al sistema filosófico. Sabemos que lo podemos dividir en tres aspectos y esto es muy interesante porque estos tres aspectos podrían corresponder a cualquier sistema filosófico, en el sentido de que todo sistema filosófico tiene que atender tres problemas: el problema del ser, el problema del conocer y el problema del hacer. En este caso, el problema del ser lo responde Epicuro con la física atómica, el problema del conocer lo responde con lo que denomina canónica, más adelante veremos por qué lo denomina canónica, y el problema del hacer lo resuelve a través de una ética hedonista. Entonces tenemos que estos tres grandes problemas justamente le llamamos sistema porque están bien engranados uno con el otro y están bien amarraditos. Entonces ahí casi hay un consejo. Si en algún momento queremos hacer un estudio de cualquier pensador, tendríamos que averiguar cómo aborda el ser, cómo aborda el conocer, cómo aborda el hacer, justamente para que podamos tener una caracterización más completa de cualquier pensador o pensadora. Y esto es bien importantísimo porque también si nosotros en algún momento queremos hacer nuestra propuesta filosófica, tenemos que tomar en cuenta esto, que tenemos que responder al problema del ser, responder al problema del conocer y responder al problema del hacer, procurando que exista una coordinación entre estos tres aspectos de la filosofía. Tomando en cuenta eso, vamos a decir que exponer la filosofía de Epicuro es casi lo mismo que exponer su ética, pues cuanto no es ética, sirve a esta de materia prima y sostén. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si bien es cierto que Epicuro se avienta todo una serie de reflexiones alrededor de la filosofía natural y también se avienta una serie de reflexiones en torno a la posibilidad del conocimiento, estas reflexiones sirven para la ética, son para que o resuenan en la ética, tienen como consecuencia la ética. Esto es muy interesante porque al final del día veremos que por ahí radica el valor instrumental del conocimiento científico. Entonces quedémonos con eso, que cuanto no es ética, sirve a la ética justamente de materia prima y de sostén. Ahora, en lo que se refiere a la física, vamos a guiarnos por tres grandes temas. Todo está constituido por átomos y vacío. El todo se reconfigura constantemente, pero siempre a base de átomos materiales, lo que decíamos hace un instante, y todos los entes, incluidos el alma y los dioses, estarían conformados por cuerpos indivisibles e inmutables, que fue la definición que dimos hace un instante para la materia. Estos son tres puntos cruciales de la física epicúrea. Es muy interesante porque muchos han dicho que Epicuro niega a los dioses, pero no niega a los dioses, al contrario, dice los dioses existen, las almas existen, pero son sensibles, son producto de cuerpos, son producto de configuraciones creadas por cuerpos indivisibles e inmutables. Más adelante vamos a tener oportunidad de hacer otro par de apuntes más, pero aquí quedémonos mientras con estos tres grandes aspectos de la física y vámonos por partes: los átomos, el vacío y el clinamen. Este es un ejercicio mental antes que físico, porque sabemos que los átomos y pues el vacío no los podemos percibir. Hicimos hace un instante el ejercicio mental de dividir un pan. En algún momento este pan ya va a dejar de ser pan, pero lo que resulte va a poder seguir dividiéndose. Entonces vemos que a través de ciertos ejercicios mentales podemos llegar a pensar que existen elementos últimos que configuran el universo y que se encuentran, en este caso, vamos a imaginarlos cayendo todos en línea recta. Ahora, esto es un problema, porque si todo está cayendo en línea recta, no seríamos capaces de percibir no seríamos capaces de percibir justo este movimiento, porque todo va cayendo al mismo tiempo, todo va cayendo en una dirección recta. Pero los cuerpos y en general las diferentes configuraciones comienzan a darse cuando unos de estos átomos se desvían lo más mínimo de su trayectoria. De esta manera ocasionan el encuentro de unos con otros, es decir, todos van cayendo en línea recta, el movimiento es imperceptible, pero en cuanto un átomo tiene una ligera inclinación,
va a ocasionar que todos los demás choquen y va a ocasionar que comiencen a darse las configuraciones. Como decimos, este es un ejercicio mental, no es un ejercicio físico, aunque hoy por hoy las cámaras de vacío nos han demostrado que los cuerpos cuando no sufren resistencia al aire, caen en línea recta. Tomando un poco en cuenta esto que nos dice Epicuro acerca de estos últimos elementos que van cayendo todos en línea recta y que de pronto tienen un desvío para empezar la configuración de los entes. Esta desviación tiene el nombre o recibe el nombre de clinamen y bueno, pues tiene una doble finalidad. Por un lado, pretende explicar la formación de los cuerpos, como decimos, en cuanto un pequeño átomo tiene una ligera inclinación, van a empezar a formarse los cuerpos, y por otro lado, introduce el azar en la necesidad de los cuerpos para dar un fundamento a la libertad humana. Esto es muy curioso lo que hace Epicuro aquí, porque admite toda la física de Demócrito, pero cuando le preguntan qué onda con la libertad humana, él dice, bueno, se debe al clinamen. Siguiente pregunta, y ya. No profundiza demasiado en la noción de clinamen, sino que él admite que es una suerte de intuición y decimos, bueno, los átomos caen, existe el vacío, seguramente existe el clinamen, vámonos. Y ya, entonces, de esa manera introduce el azar en la necesidad y le da fundamento a la libertad humana. Pero, como no tienen idea, esto ha irritado muchísimo a los historiadores de la filosofía, a los historiadores de la ciencia, porque es como una suerte de capricho. Se preguntan cómo Epicuro, y con toda su lucidez, llegó a proponer una idea que más bien parece invento, parece un capricho, como les decía. Entonces, a este respecto hay que decir lo que nos describe Lucrecio en su poema filosófico acerca de la naturaleza de las cosas. Él nos dice que existen diferentes familias de átomos con diferentes tamaños, con diferentes formas, etc. Es decir, no es un solo átomo, no es como que exista un arquetipo de átomos, sino que existen varias familias de átomos que se pueden organizar entre sí y con otras familias. Si queremos profundizar en estas ideas acerca de las familias de los átomos, de su tamaño, de su forma, de su peso, del tipo de movimiento que recibe cada una, yo recomiendo muchísimo que se vayan al capítulo 3 del libro escrito por J.M. Reed, lo encuentran en la carpeta, que lleva por nombre Epicurus, an Introduction, nada más, una introducción a Epicuro. Es súper útil porque pues ahí nos describe de manera muy esquemática la forma, el peso, el movimiento que tienen ciertos átomos, el tamaño, todas estas cuestiones, dependiendo de la familia de átomos a la que pertenezcan. Y pues bueno, eso en lo que se refiere al punto primero. En lo que se refiere al punto tercero, pues tenemos aquí, como les digo, la pequeña inquietud del clinamen. Si todos los seres, incluidos el alma, el intelecto y básicamente cualquier fenómeno acá, está conformado por átomos en movimiento, siempre previsible, es decir, si existe un determinismo material, ¿cómo puede el ser humano entonces ser libre? Actualmente podemos apelar a los avances de la neurociencia, como veremos más adelante, pero en tiempos de Epicuro esto no se podía resolver tan fácilmente. Y pues para el filósofo del jardín fue más fácil admitir que existe cierta espontaneidad interna en cierto tipo de átomos. Es decir, no en todos los átomos, pero sí en algunos átomos existe esta espontaneidad que hace que se desvíe un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, produciendo que se reconfiguren o que comience a darse esta formación de los cuerpos. Entonces, como vemos, los apuntes respecto a los átomos, el vacío y el clinamen que hace Epicuro son apuntes, pues no sé, llaman la atención, son atractivos por sí mismos, porque son intuiciones muy interesantes, la intuición del átomo, la intuición del vacío, la noción de clinamen, que insisto, ha irritado a muchos historiadores, pues están ahí como para que nos sigamos acercando una y otra vez y podamos sacar reflexiones y podamos pensar junto con él en este tipo de temas. Bueno, algo que también es muy interesante es que más adelante, insisto, vamos a tocar es esta idea de que el alma, el intelecto, los dioses y pensé que iban a hacer una participación. Pero que alma, intelecto, dioses, etcétera, estarían conformados también por estos elementos últimos y pues esto es algo que debemos tener en cuenta. Más adelante lo vamos a abordar de manera un poquillo más puntual. Dice Lucrecio en su poema De Rerum Natura: si el espíritu no es regido por la necesidad en todos sus actos, si evita el dominio y no es reducido a una total pasividad, se debe a esta ligera desviación de los átomos en un lugar, en un tiempo que nada determina. Insisto, esta introducción pues ha irritado a un montón de intérpretes antiguos y modernos. Sin embargo, quienes se escandalizan por este hecho se olvidan de algo esencial en la filosofía epicurea, perdón.
El maestro elaboraba este tipo de explicaciones en función de la ética. Otra vez, toda física, toda canónica sirve para la ética. Las investigaciones de Epicuro no persiguen la precisión científica. No adelantemos conclusiones, pero parece ser que la finalidad de la filosofía no es buscar la verdad, sino garantizar la serenidad, como decíamos hace un instante. Ahora bien, en la moderna visión atómica del universo, el azar, o esta noción de azar, ha ganado o ha conseguido un lugar central, sobre todo en lo que hace al llamado principio de indeterminación cuántica. Ahora, hay que ser precavidos para no mezclar nociones y evitar ver conexiones donde no las hay, porque eso también es cierto. Es muy fácil que esta idea de Klineman y esta idea de indeterminación cuántica las quisiéramos vincular. De hecho, no son pocos los intentos que se han hecho, pero a mi parecer están forzando las cosas, están queriendo ver cosas donde no las hay. Insisto, la noción de Klineman es interesante por sí misma, la noción de principio de determinación cuántica es interesante por sí misma. Me parece que tendríamos que abordarlas como cosas separadas o como cosas separadas y más bien en la soledad de nuestro fuero interno ver qué vínculos pudiera tener, pero me parece que pudiera ser un tanto inútil y desgastante. Entonces bástenos ahorita con eso, con saber que el Klineman se introduce para la ética. El Klineman se introduce para darle serenidad a la ética. Por eso hace rato decía así como, sí, el Klineman, ya, vámonos en lo que estábamos. Porque básicamente esa fue la actitud que tuvo Epicuro respecto al Klineman. Ahora, en lo referente a los dioses, los átomos y las almas. Bueno, decimos primero que los dioses son las configuraciones atómicas más perfectas y felices, son pasivos por su condición perfecta, y lo que es más, no interfieren con los seres humanos ni para bien ni para mal. Esto es interesante y parte del principio de que existen diferentes familias de átomos. Unas familias de átomos respecto a otras son, dice Epicuro, más cercanas a la perfección. Son configuraciones más felices. Por eso decimos que los dioses serían las máximas configuraciones y que son pasivos porque no sufren ni deseos ni sufren padecimientos. Entonces ellos no interfieren con los seres humanos ni para bien ni para mal. Ergo, todo aquello que nosotros hagamos para que los dioses apelen por nosotros o intercedan por nosotros vendría a ser un tanto inútil porque, insisto, ellos desde el punto de vista epicúreo no tienen interferencia ni con los seres humanos ni con nuestras vidas, ni siquiera con el mundo material que podemos ver, porque ellos son producto de este mundo material y son una configuración atómica de las más perfectas y de las más felices. Las almas, por su parte, están compuestas de otra familia de átomos y se disgregan cuando la muerte nos llega, tal como sucede con los cuerpos. Esto significa que las almas, al también estar conformadas por átomos, y también formar parte del cuerpo, cuando el cuerpo muere, estas también se desintegran. Es decir, sí tenemos alma, pero esta alma se desintegra y reanima a otros seres en algún momento. Y es muy bonita esta concepción, como cuando pensamos que nuestros cuerpos inertes están dándole, por ejemplo, sirven de alimento a los gusanos, sirven como fertilizante al campo, es decir, están animando otros cuerpos. Y es muy bonito pensar que esto puede ser producto justamente del alma que teníamos nosotros, que se está repartiendo en otros cuerpos. Justamente porque decimos que cuando la muerte nos llega, el alma también viene a desintegrarse. Otra vez insisto, todo esto desde el punto de vista de Epicuro, desde el punto de vista materialista. Ahora, el sabio, a semejanza de los dioses, nos dice Hadot, ha de hundir su mirada en la infinidad de los incontables mundos. Esto nos hace sugerir que los dioses son perfectos, no tienen ningún tipo de perturbación y pueden contemplar el devenir de los cosmos. Pueden ver cómo unos y otros se reconfiguran miles de veces y Hadot nos sugiere que hagamos como los sabios y justamente hundamos nuestra mirada en la infinidad de estos incontables mundos. Hablando de Hadot, recomiendo mucho que vayan a la obra que él tiene respecto a la filosofía antigua y respecto a los ejercicios espirituales. Ese libro es muy interesante porque recoge los ejercicios espirituales de muchas escuelas de filosofía, no solamente de los epicúreos, también encontramos ejercicios de estoicos, encontramos apuntes sobre los cínicos, encontramos un montón de información útil que me parece que hoy por hoy en esta sociedad al borde del caos y al borde de la desesperación todo el tiempo, ese libro me parece trae recetas muy buenas para encontrar cierto tipo de serenidad. Entonces, ahí lo dejo solamente como un apunte, los invito a que revisen la obra de Hadot que se llama Ejercicios Espirituales.
Y también tenemos por ahí aquellos temas acerca de filosofía antigua, y tenemos por ahí acerca de libros de socratismo, unos libros acerca de Goethe y la tradición esta de los ejercicios espirituales y todo ese rollo. Los invito mucho a que revisen esta obra. Pero bueno, entonces eso en lo que respecta a los dioses, a las almas y su relación con los átomos. Los dioses no tienen interferencia con nosotros porque ellos están siendo perfectos en otro lado, contemplando la infinidad de los mundos, y las almas, una vez que los cuerpos perecen, se reintegran a los otros cuerpos, tal como sucedería con el resto de la materia. Eso es lo que se refiere a la física. Vamos a pasar ahora rápidamente a lo que se denomina canónica. Se denomina canónica a los criterios de verdad admitidos por Epicuro. Esto nos lo cuenta Diógenes Laercio. Diógenes Laercio dice que para ser válido el conocimiento, Epicuro no recurrió a la lógica, no recurrió a la lógica como hicieran los estoicos, sino que recurrió a 4 cánones o a 4 criterios de verdad admitidos por él. Son 4, insisto: las sensaciones, las afecciones, lo que se denomina prenoción o prolepsis, que es un término más adecuado, prolepsis, y las proyecciones imaginativas del entendimiento. Más adelante tenemos su nombre en griego para que lo puedan rastrear en otros autores. Las sensaciones son las aistesis, las afecciones son justamente las paté. Las prenociones o las prolepsis se quedan con el mismo nombre de prolepsis, y las proyecciones imaginativas del entendimiento vendrían a ser fantásticas, epibolás, desdianoias, justamente proyecciones o invenciones del entendimiento. Epicuro supone, junto con Demócrito y Empédocles, que todos los objetos materiales emiten flujos de partículas que chocan con nuestros sentidos y dejan sus impresiones en ellos. Es decir, en Demócrito les denominó eidolas. Imaginemos que la computadora que tengo yo al frente la puedo percibir porque está emitiendo justamente cierto tipo de flujos de partículas que chocan con mis sentidos, y es entonces que yo la puedo ver, o que yo la puedo sentir, o que yo puedo escuchar ciertas cosas, porque estoy reaccionando o respondiendo a estos flujos de partículas. A partir de estas múltiples sensaciones se producen en la mente prenociones o nociones generales que nos permiten reconocer las formas y diferenciarlas unas de otras. Es decir, por un lado la silla me manda sus impresiones, por otro lado la computadora me manda sus impresiones, y es justamente en el entendimiento donde se producen estas nociones generales o prenociones que nos van permitiendo de alguna u otra manera reconocer las diferentes cosas, de modo que cuando yo esté ante otra computadora pueda reconocerla, porque ya he tenido la experiencia previa de conocer una computadora. Esto por decir algo. Estas nociones se asocian con las palabras y el lenguaje, y es en dicha asociación donde se puede dar cierto tipo de error, cuando conceptualizo las impresiones que estoy teniendo. Entonces, yo siento, conceptualizo, pero cuando lo digo o cuando emito el juicio respecto a esto que he sentido, es donde puede haber un error, o donde puede haber posibles problemas que imposibiliten el conocimiento. Con esto responde él al problema del conocer. Admite también que hay una teoría del lenguaje, pero no desarrolla una ciencia de la gramática, sino más bien utiliza el lenguaje otra vez como una herramienta para alejar toda complicación dialéctica que pueda resultar en anomalismo lingüístico. Por eso sabemos que despreciaba o que llegó a despreciar a sus maestros, principalmente a Nausífanes. Decía, es que Nausífanes se hace muchísimas bolas con lo que quiere decirme y utiliza muchísimos conceptos que no corresponden a lo que las sensaciones nos dicen. Entonces él decía, hay que evitar las complicaciones dialécticas o aquellas formas lingüísticas que puedan producir ciertos anomalismos en el pensamiento. Esto es, vamos a averiguar o vamos a acercarnos a los conceptos que utilizamos y las definiciones que tenemos acerca de las sensaciones que recibimos. Justamente porque las opiniones erradas, o porque los pensamientos errados, o los malos conceptos, o los conceptos mal utilizados, pueden dar pie a la perturbación de la confianza y de la serenidad. Entonces recordemos que toda la finalidad de la canónica también va a ser granjearnos una serenidad en el ánimo, así como fue en su momento la física. Ahora, vámonos por partes. ¿Qué son las sensaciones o las aistesis? Son funciones pasivas, y partimos del principio de que todas las sensaciones tienen validez de certidumbre. Todo lo que siento es real, te van a decir ellos. Nos proporcionan datos brutos acerca de la realidad. Estos datos son la materia con la que hacemos los juicios mentales después. Las sensaciones entonces son verídicas, pero si en el proceso de conocer llegamos a fallar, no es por ellas, sino por los juicios que emitimos acerca de ellas. Y es muy curioso, es muy curioso, porque como dan testimonio de la experiencia inmediata,
Epicuro va a admitir entonces que todas las sensaciones son igualmente válidas, pero unas y otras las tenemos que distinguir por lo que se denomina enargueia o la claridad. Esto es la viveza con la que nos van impactando, siendo aquellas que nos llegan de manera clara y distinta las que pueden servir de guía confiable. Y es que también las impresiones sensibles están sujetas a procesos físicos, como decimos, de las ídolas llegando a mis sentidos. Si nos hallamos cerca de de la fuente primaria de nuestras sensaciones, el flujo de átomos que nos afectará, produciéndonos o dolor o placer o lo que sea que nos produzca, corre menos riesgo de sufrir alteración. Por eso decimos con esta cita de Usener acerca de Epicuro, cuando declara que solo desde la lejanía es como la torre cúbica parece cilíndrica. En el espacio van viajando las imágenes de la torre y llegan a mis sentidos, pero como ya tuvieron que recorrer una larga distancia, pueden llegar deformadas o pueden llegar débiles, y voy a creer que la torre es cúbica, perdón, voy a creer que la torre es cilíndrica, pero conforme me voy acercando, una vez que estoy al pie de la torre, puedo decir con toda certeza que de hecho es cúbica. Entonces tenemos que las sensaciones efectivamente son verdaderas, pero unas son más claras que otras, y esto tiene que ver o se ve influido justamente por cuestiones físicas, porque el flujo de los átomos se ve afectado por estas distancias que tenemos o por estos cuerpos que no nos permiten ver, etc. Entonces los sentidos no nos engañan, pero hay que considerar que las sensaciones no nos proporcionan una prueba de nada y que por más claras que puedan ser, nuestras impresiones no constituyen un conocimiento en sí mismas, es decir, las sensaciones son los datos brutos, nada más. Para salir entonces de posibles errores, bastaría someter los juicios que vamos haciendo de nuestras impresiones a los datos de la percepción sensorial. Por ejemplo, si yo declaro que la torre es cilíndrica, tendría que acercarme para probar que es cilíndrica o en su defecto descartar esta idea. Por eso decimos que para salir del error basta someter los juicios a los datos de la percepción sensorial. Algo que quiero agregar es que un análisis muy interesante acerca de los principios epistemológicos del epicureísmo, lo recomendé en las lecturas bueno, justamente se recomendaron en los días pasados, es aquella que hace Anthony Long en su apartado del epicureísmo, de la filosofía helenística, porque es una crítica, me parece que de las más mordaces, y sobre todo porque lo hace desde un punto de vista de la filosofía de la ciencia. Sí critica muchísimo esta idea de que sentimos o del conocer a través de las sensaciones. Esto, insisto, nos estamos apegando aquí al esquema de Epicuro y tenemos que admitir eso, que conocemos a través de las sensaciones, que todas las sensaciones son válidas, que las impresiones se ven afectadas por otros cuerpos, etc. Anthony Long critica muchísimo esta postura, y pues yo los invito a que lo lean para que no nos quedemos solamente con lo que hemos dicho en esta clase, sino que podamos más adelante también hacer un contraste. Ahora, en lo que se refiere a las afecciones, sí, la pasión y el dolor justamente son respuestas inmediatas que tenemos ante las impresiones sensibles. Toda impresión, toda sensación nos va a producir algo. Y por eso decimos que son dos reacciones básicas, placer o dolor. O nos produce placer o nos produce dolor. A lo mejor la misma canción, cuando la tengo a la distancia, suena muy bonito porque está lejos o está a la distancia suficiente. Pero cuando la tengo aquí pegada a mi oído, a lo mejor hasta me causa dolor. Entonces tenemos que un mismo cuerpo puede producirnos placer y dolor en función del tipo de impresiones que nos va dando. Ahora, esto tenemos que decirlo, todos los seres vivos, todos los seres animados tienen afecciones desde el punto de vista epicúreo. Esto va a ser importante si queremos después servir, o más bien si queremos contraponer la opinión de que el hedonismo es una forma de egoísmo, porque más bien, como nos apunta Emilio Lledó, esta idea de que todos tenemos sufrimientos y todos tenemos placeres nos lleva más bien a pensar o identificarnos en los otros, o sea, de que seamos capaces de ponernos en los pies de los otros. Y no se trata solamente de yo sentir placer, sino más bien procurar el placer del otro. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo, si me considero un ser vivo pensante, que siente dolor y que siente placer, y admito que todos los demás también lo sienten, entonces no hay razón para que solamente me fije en mi dolor o en mi placer, sino que tengo que asegurarme también de que aquellos otros seres que sufren y que tienen placeres, también se consigan el placer y eviten el sufrimiento. Entonces, según Emilio Lledó, este libro también lo encuentran en la carpeta, según él, el epicureísmo no es una forma de egoísmo, sino más bien una manifestación
de altruismo, una manifestación de preocuparnos por el otro. Esas ideas, insisto, las encuentran en su obra para que puedan profundizar todavía muchísimo más en ellas. Es importante que pongamos atención ahora en lo que se refiere a la prenoción o la prolepsis. La prenoción o la prolepsis se puede definir a grandes rasgos como un molde ya construido de la mente, gracias al cual identificamos o contrastamos el elemento de que nos informan los sentidos. Entonces decimos que son producto de las experiencias individuales. Todas ellas están fundadas entonces en sensaciones evidentes. Se trata de imágenes mentales, producto de repetidas impresiones sensoriales, es decir, del número de veces que nos hayamos expuesto a cierto tipo de impresión sensorial. Se convierte en un repertorio de nociones acerca del mundo real. Esto nos permite categorizar después nuestras impresiones. Y lo que es más importante, son el fundamento de los juicios y del lenguaje. Este concepto de prolepsis o de prenoción, también denominado en español como preconcepción, también lo pueden encontrar así, por eso yo insisto que es mejor denominarle prolepsis para que no haya como posible confusión. Este concepto va a ser importante para la tercera sesión, entonces en esa tercera sesión hablaremos un poco de la relación que tiene la prolepsis, a lo mejor con la neurología, etcétera. Ahorita bástenos con entenderla como un producto de repetidas impresiones y que son el fundamento de nuestros juicios. Como dijimos antes, nuestras impresiones no constituyen el conocimiento en sí mismas. Estas necesitan ser clasificadas, recibir un rótulo y así ser separadas unas de otras. Gracias a la prolepsis, se puede llevar a cabo este cometido, pues toda sensación o experiencia nueva puede ser contrastada con experiencias previamente registradas en nuestras mentes, experiencias que catalogamos con tal o cual expresión lingüística, es decir, le asignamos un concepto. Sabe como a, se siente como si, decimos cuando estamos ante una sensación nueva o que nos es ajena, utilizamos este tipo de contrastes. Parece que es, sabe como a, y de hecho esa es la manera en la que vamos conociendo a través del contraste con las experiencias previas. El lenguaje sirve para vincular ciertos objetos o sensaciones con ciertas prenociones. El error, como ya se dijo, se deriva de la asociación de una prenoción con un fenómeno que no se percibe de manera ni clara ni distinta. Epicuro reconoce que la ambigüedad o la equivocidad de muchas palabras también puede ser la causa de asociaciones erróneas. Por ejemplo, si escuchamos el término masa y lo relacionamos enseguida con la masa para las pizzas, pero no lo relacionamos con la masa social o no lo relacionamos con la masa de los físicos. Es decir, el hecho de que exista ambigüedad o equivocidad puede traer como consecuencia asociaciones erróneas. Está de más decir que no se trata de conceptos innatos, sino de repetidas impresiones sensoriales y experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. Insisto, este concepto va a ser interesante más adelante. En la carpeta hay un montón de articulitos que lo tratan por separado y en diferentes contextos, como les decía, en la prolepsis que proponen Zenón, la prolepsis que proponen estoicos, la prolepsis como un recurso literario, pero en este caso entendámosla como un molde de la mente producido a través de impresiones sensoriales y experiencias individuales. El último canon sería las proyecciones del entendimiento o las epibolastes dianoias, las fantásticas epibolastes dianoias, decíamos. Y se conoce como el último momento de la etapa del proceso de conocimiento. Y es cuando la mente puede inferir o puede proyectar la existencia de aquello que escapa a los sentidos humanos, como decíamos, con el átomo, el vacío y el clinamen. Hay cosas que los sentidos no nos demuestran de manera inmediata, sino que tenemos que hacer un ejercicio mental para poder inferir o para poder proyectar la existencia de estos seres, como pasa justamente con el vacío. Podemos dar cuenta de que las cosas se están moviendo, y es que si no hubiera vacío, las cosas no se podrían mover. Si todo estuviera lleno, por así decirlo, el movimiento no existiría, pero como vemos que el movimiento existe, entonces inferimos que el vacío también existe. Ese es como el tipo de ejercicios que tenemos el tipo de ejercicios mentales que ocupa Epicuro justamente para relacionar las proyecciones del entendimiento. Es importante decir que estas proyecciones del entendimiento, que a estas proyecciones se llega mediante hipótesis confirmadas y sobre todo mediante la discusión de estas hipótesis confirmadas. No se trata ni de los augurios ni de los presagios que habían pensado los estoicos, sino de indicios producidos por la inferencia, que se han de elaborar con extremo cuidado. No podemos hacer generalizaciones tan aprisa, sino que tenemos que ser cautelosos y hasta que los sentidos no nos digan que de hecho sí, esto que estamos pensando es real, entonces darlo como real.
Diógenes Laercio, en el libro 10, dedicado a Epicuro, en el parágrafo 32, nos dice que, cito, es necesario encontrar en los fenómenos sensibles indicios significativos para todo lo que escapa a la evidencia, pues todas nuestras nociones se originan a partir de las sensaciones por confluencia, analogía, semejanza y composición, mediante una cierta colaboración del razonamiento. Entonces vemos que no son solamente inferencias así por así, sino que tiene que haber una colaboración de parte del razonamiento que nos permita contrastar y discutir diferentes hipótesis previamente confirmadas para que podamos en su momento hacer este tipo de proyecciones del entendimiento. Y por último tenemos la ética. La ética, que como decimos es el núcleo de la filosofía epicúrea, gira en torno al hedonismo, que identifica el placer con o más bien que hace del placer una representación del bien y el dolor vendría a ser una representación del mal. La ética profesada por Epicuro es, con sus respectivos matices, ya quedamos, aquella que va a profesar Aristipo, perdón. Esta corriente está centrada en los placeres y ha sido vilipendiada muchas veces, sobre todo por los historiadores de la filosofía, digamos que le han dado un tratamiento injusto, porque las virtudes de la carne hasta hace poco tiempo no las veíamos con buenos ojos. Michel Onfray tiene por ahí una enciclopedia que él llama Contrahistoria de la Filosofía. Es una obra monumental, maravillosa, en la que rescata pensadores, pensadoras que apuestan por las virtudes de la carne y pues que de una u otra manera reivindican la postura tanto de epicúreos, estoicos, cínicos, cirenaicos, de un montón de escuelas que veían en la carne, en el placer de la carne, perdón, una manifestación de virtud o una manifestación de bien, dolor y mal. En este sentido, también parte de la ética, tenemos que admitir que todo placer va a ser corporal. Esto no significa que, por ejemplo, las charlas con los amigos o que, por ejemplo, recibir una buena noticia no sean placeres. Más bien es que recibimos la noticia y disfrutamos la charla justamente porque recibimos impresiones sensoriales. La recibimos en el cuerpo. Entonces, todo placer va a ser corporal. Incluso los placeres que llamaríamos placeres del espíritu serían corporales porque dentro del esquema epicúreo el espíritu es material. Entonces, por ahí vamos admitiendo que todo placer va a ser corporal. Se admite que la vida humana es una mezcla entre el placer y el dolor, mientras, como dijimos antes, la vida divina es enteramente feliz, en continuo disfrute del placer. Entonces, tenemos que la ideal del ser humano, la vida ideal del ser humano sería aspirar a la vida de los dioses, aspirar a esta vida con el disfrute más prolongado que se pueda, otra vez no fulminante como el cirenaico, sino más bien distribuido y bien administrado en el tiempo, para granjearnos cierta serenidad que nos permita justamente tener esta imperturbabilidad para poder apreciar la creación. Entonces, ay, disculpa. Sí, adelante. Hay una particularidad precisamente con esto que tú estás hablando, cuando dice que en la vida humana hay una mezcla de placer y de dolor, ¿cierto? Uh-huh. Este va a ser el pie para que los estoicos romanos, como Marco Tulio Cicerón y el neoplatónico maestro Plutarco, uh-huh, critiquen fuertemente a Epicuro. ¿Por qué? Porque dicen por una parte que si bien Epicuro dice que el placer es un bien, ¿cómo carajos dice también que el dolor es algo que no se puede eludir porque debe estar presente cuando usted lo que tiende a buscar al final es el placer, cuando el dolor realmente no puede llegar a ser malo? ¿En qué medida? En que Epicuro dice en su carta a Meneceo que no se pueden evitar todos los placeres, perdón, todos los dolores. No se pueden evitar todos los dolores porque precisamente hay dolores que son preferibles a tener que experimentar un placer que pueda llegar a no ser duradero, permanente. Si bien desde un principio se decía que Epicuro lo que busca es el placer permanente, duradero, estable, ¿cierto? Claro. Yo he pensado que esa caracterización, esto ya es un punto de vista mío, y pues yo lo digo porque llevo ya más de 9 años investigando a Epicuro, es un autor que a mí me apasiona sobremanera y lo estoy utilizando y son estudios hechos a partir de los textos en griego, desde Kusener, Cyril Bailey y bueno, otros tantos y desde los textos de español de Montserrat Jufresa, José Vara, bueno, etcétera, etcétera. Pero
retomo mi idea. Es que este juicio o crítica que le hacen los estoicos romanos a Epicuro ha sido un poco malintencionada, digámoslo en esos términos, porque a Epicuro no se le puede achacar o imputar ese famoso hedonismo vulgar, Claro, que tanto claro. habían hablado. Y pensaría yo incluso que podría resignificarse ese concepto de hedonismo en Epicuro. Yo incluso me atrevería, una vez yo en una tesis que yo realicé en torno a este autor, a mí me dio por pensar y postular un concepto y decir que Epicuro lo que propone es un apofatismo hedonista. Okay. ¿A qué quiero referirme con esto? Apofatismo en cuanto a negación de un placer vulgar. Vientos, sí, Eso sí. es la negación de un placer vulgar, porque es que Epicuro no es hedonista en la medida en que, al decir que el placer es el fin de la vida feliz, entonces ya hay que darle cabida a los placeres laxos, a los placeres vulgares, a los placeres sexuales, cuando hay una clasificación de deseos que posibilita no tender a placeres laxos, a placeres malos, digámoslo en esos términos. Claro, ¿sí? Y por otra parte, otro criterio por el cual podríamos decir que Epicuro hace un apofatismo a esa crítica malversada de los estoicos, es precisamente la resignificación del dolor, porque es que no se puede rehuir a todo dolor, cuando el dolor puede llegar incluso a ser un criterio por el cual no se incurra o no se llegue a placeres que pueden generar dolores mayores al que buscábamos. Entonces, creo que a mí me ha gustado mucho esta temática y yo llevo, como te digo, ya muchos años en eso, y esta es una parte que a mí me apasiona sobremanera. Claro. Me inventé ese concepto con tal de sacar a Epicuro de esas versiones malquistadas. Oye, está buenísimo, y si no tienes conflicto en compartirnos tu texto, estaría de lujo que lo pudiéramos subir también a la carpeta. Personalmente me gustaría echarle un vistazo, porque como vamos a ver más adelante, veremos que o igual desde una perspectiva personal, considero que la filosofía de Epicuro puede llegar a ser una filosofía de la renuncia hacia cierto tipo de placeres, no precisamente una filosofía de todo placer hacia mí, sino más bien de selección. De unos sí, otros no, estos los vamos a rechazar porque me producen más dolores que placeres, o porque a la larga, porque recordemos que la filosofía epicúrea tiene que estar tendida en el tiempo, o porque a la larga me produce más bien, o me va a producir más dolores que los placeres que me produce ahora mismo, en este momento particular. Entonces, si estás de acuerdo, estaría genial que nos la mandaras, que le echáramos ahí un vistazo, y pues... Sí, claro que sí, con mucho gusto. Inclusive ese texto que tú me pides que se los envíe, es un texto que yo realicé en pregrado, una licenciatura en filosofía. Ajá. Y hay otro texto también, es otra tesis, en la que yo desarrollo un estudio comparado entre Aristipo de Cirene y Epicuro de Samos. Las diferencias del concepto de placer en ambos autores. Sí. Entonces, me gustaría enviarles esto para que conozcan un poquito de la versión mía en torno a esta reflexión cuasi hedonista de Epicuro. Estaría excelente. Si quieres más tarde, me pongo en contacto contigo para organizarnos en estas cuestiones, ¿va? Perfecto. Bien, entonces, así. Tengo una pregunta, ¿qué es el dolor para Epicuro? Es de dolor corporal, cualquier tipo de padecimiento también puede remitirse al sufrimiento o a la imperturbabilidad del alma. Cuando tenemos una inquietud, algo que no nos deja, ahí estamos ante un tipo de dolor, ante un tipo de displacer. Cuando nos machucamos, estamos ante un tipo de dolor. Sí, dime. Entonces, en ese caso, no todo el dolor puede ser malo, porque supongamos que me estoy quemando la mano, entonces no puede ser bueno que no sienta dolor, y de hecho las personas que no sienten dolor, entonces luego se mueren por muchos accidentes así. Claro. También ahí tenemos un punto que se ha abordado sobre todo desde el evolucionismo, donde vemos las ventajas que puede traer el sufrir dolor. Es muy interesante, pero por el momento no descontextualicemos a Epicuro, porque el dolor, como él lo concebía, vendría a ser como una carencia, como la ausencia de algo, y como aquello que nos produce de una u otra manera la pérdida de la existencia. Más adelante vamos a entrar en eso, pero tienes muchísima razón. Hoy por hoy tendríamos que ver que el dolor tiene ciertas ventajas, tiene ciertas virtudes, y de una u otra manera eso también nos llevaría a resignificar la noción del placer.
en todo sentido tiene razón. También tengamos en cuenta que la vida humana, como decimos acá, es una mezcla de ambas cosas. Una mezcla tanto del placer como del dolor, y sepamos que esto se remite al cuerpo y que los cuerpos son subjetivos. Entonces, eso es más interesante todavía, porque aquello que a mí me produce placer, posiblemente a alguien le esté causando un dolor y viceversa. Entonces, ahí es algo que más adelante veremos. Tenemos que saber distinguir entre los diferentes tipos de placeres que existen. Sepamos que Epicuro hace una clasificación de los placeres en diferentes niveles. Si estamos de acuerdo, voy a pasar a esta explicación. Tenemos entonces, por un lado, los placeres positivos y los placeres negativos, pero no entendidos estos como buenos o malos. Positivos y negativos, más bien en el sentido de que aquellos positivos son los que se producen mediante la satisfacción de una necesidad, y los negativos es cuando no tenemos ni siquiera esa necesidad. Es decir, los placeres positivos es cuando me rasco. Es rico rascarse, pero es más rico no sentir comezón. Entonces, en sentido positivo, sabemos que hay placeres que se producen por la satisfacción de una necesidad, pero los negativos, y que quizás sean los más atractivos, son los que se caracterizan por la ausencia de esta necesidad. Los placeres negativos, entonces, llegan a estar por encima de los placeres positivos. La teoría del placer que nos propone Epicuro tiene como base, decimos, la clasificación y la distinción. Primero divide los placeres positivos y los negativos. No pueden ser unos buenos y otros malos, no por ser unos buenos y unos malos, sino porque requieren la interacción con otros entes. Estos son los positivos, porque solo de esta manera tenemos la satisfacción de una necesidad, y los negativos no requieren la satisfacción de otros agentes, porque más bien dependen de uno mismo, el no tener este tipo de necesidades. Y sabemos que más aventaja no tener deseos que saciarlos. Más adelante, creo que debí haber puesto aquí una cita en la que dice: si quieres quitarle la codicia, no, si quieres enriquecer a Pítocles, no le des dinero, quítale la codicia. Entonces ahí vemos cómo tenemos por un lado aquellos placeres positivos, aquellos placeres negativos, unos caracterizados por la satisfacción de las necesidades y otros caracterizados más bien por la ausencia de estas necesidades. Esto es muy interesante porque justamente se acerca a lo que Steven nos platicaba acerca de, bueno, que a lo mejor estoy sobreinterpretando, Steven, acerca del apofantismo hedonista, porque vemos que tenemos los placeres que podemos satisfacer de manera inmediata y aquellos que más bien es como una privación de la necesidad. Ni siquiera llego a sentir el placer y eso me produce a la larga mayor serenidad. Otro tipo de placeres que describe Epicuro son los sensibles y los espirituales. Ahora, espirituales porque remiten al espíritu, pero recordemos que son corporales también, porque el espíritu también tendría una configuración corporal. Entonces, eso hay que tenerlo súper en cuenta, que todos los placeres de cualquier tipo van a ser corporales. Acá los caracterizamos sensibles y espirituales, justamente porque los espirituales se refieren a facultades como la memoria, la imaginación, etc. Estas facultades que nos producen cierto tipo de placeres, por ejemplo, cuando nos acordamos de algo o cuando nos imaginamos algo. La inteligencia también vendría a ser este tipo de placeres espirituales. Entonces tenemos que, por un lado, los sensibles son producidos por la interacción con otros cuerpos físicos, y los espirituales vendrían a ser producidos por alguna facultad de la mente. Y pues nada, eso es lo que tendríamos que decir respecto a los placeres sensibles y los espirituales, pero tomando en cuenta que ambos son placeres corporales, desde la filosofía epicúrea. Y al final vemos que tenemos ya no dos clasificaciones, sino tres tipos de placeres. Tenemos entonces los placeres, como decíamos al mero principio, que son naturales y necesarios, que responden a las exigencias vitales. Tenemos naturales, pero que no son necesarios, como por ejemplo comer manjares o beber vinos refinados. Y tenemos aquellos que no son ni naturales ni necesarios, como la búsqueda de gloria o el que nos erijan una estatua con nuestro gusto. Tenemos que aquellos que son naturales y necesarios, insisto, son los más fáciles de cumplir, los más inmediatos, los que no nos exigen absolutamente nada. Comer, orinar, tener un techo, no padecer frío. Con eso estamos del otro lado. Pero si queremos comer algo en particular, o si queremos hacer del baño en un lugar en particular, o si queremos vestirnos con algo en particular, entonces nos vamos a empezar a producir por ahí un tipo de turbación. Y si nos empezamos a empeñar ya no en comer, ya no en vestir, ya no en nuestras necesidades básicas, y nos empeñamos más bien en cosas como conseguir una estatua, conseguir la gloria, conseguir la fama, actualmente conseguir likes,
tenemos entonces que estamos ante deseos que no son ni naturales ni necesarios y que a la larga esto nos va a producir cierto tipo de intranquilidad o cierto tipo de dolores o de angustias o de displaceres. Entonces sepamos, que Epicuro hace esta gran división. Los placeres naturales y necesarios, los placeres que son naturales pero no necesarios y los placeres que no son ni naturales ni necesarios. Es bien importantísimo que tengamos en cuenta estas tres grandes categorías porque podemos a partir de esto categorizar unos y otros, procurarnos unos y otros, evitar unos y otros. Entonces es importantísimo este rollo. Perdón, pregunta. Sí. Bueno, entiendo en cuanto a la adquisición, pero ¿qué sucede con el arte desde el creador? Es decir, yo como artista, bueno, no yo, pero un artista, si al momento de crear una pintura, crear una escultura, crear esto que en dado momento podría ser para mí un placer no natural y no necesario porque no requiero tener la pintura en mi casa, pero yo como artista sí tengo esa, hasta cierto grado, necesidad de crearlo. Entonces, ese placer, porque sí te da placer, entra entonces en un natural pero no necesario. Pudiera parecer, ¿no? O sea, así como pones el ejemplo, pudiera parecer que de manera natural tengo esta intención de externar mi pensamiento interno a través de una obra de arte, a través de una escultura, a través de algo. Pero no es necesario porque pues sabemos que lo necesario sería comer, dormir y demás, para entonces yo poder hacer mi pintura, para entonces yo poder hacer mi poesía. Exacto. Pero también sabemos que no se trata de aquellos que no son ni naturales ni necesarios porque tenemos esta inquietud. En nosotros están haciendo esta necesidad y tenemos que darle salida. Si no le damos salida, entonces nos vamos a sentir intranquilos, nos vamos a sentir turbados. Lejos de ataraxia. Sí, claro, pues muy, muy lejos de ataraxia. Entonces, posiblemente, estoy hablando a partir de esto que estamos mencionando acá, también estaría padre que tú nos dijeras tu punto de vista. Posiblemente se clasificaran con los naturales, pero no necesarios. Naturales porque tenemos que sacarlo, porque está en nosotros, pero no necesario porque no es vital para nuestra existencia. Interesante. Sí, comparto tu visión. Creo que era justo hacia donde iba. Y bueno, interesante también para discutir, tal vez después. Sí. Ahí, gracias. Si te avientas un textito, insisto, háganlo llegar y todo va a pasar acá. Va, gracias. Gracias a ti. Entonces tenemos que la filosofía, que a nivel ético, Epicuro se maneja más bien en una moral del consejo. Esta ética, y es bien importantísimo que lo sepamos, está libre de normativismos y más bien aboga por una moral del consejo, de lo aconsejable según las nociones y prenociones que tenemos acerca del ser humano y de las distintas esferas de la realidad. Llámese historia, llámese naturaleza, llámese sociedad, cultura, arte, etc. Sepamos eso, esta ética está libre de normativismos y tiende más bien a la moral del consejo. Estos criterios de clasificación nos brindan la pauta para decidir entonces qué tipo de placeres necesitamos. Si hacer tal o cual cosa es aconsejable, ello se debe a que dicho acto proporciona placer. Pero si tal o cual cosa no es aconsejable, eso es porque produce preocupaciones, dolores y disgustos. Entonces, eso quisiera también que nos lo lleváramos el día de hoy. La moral de Epicuro tiende más al consejo. No te dice esto debe ser así, es aconsejable que. Y al final del día eso le devuelve al individuo cierto tipo de responsabilidad para con sus actos. Porque es muy fácil decir, es que era la voluntad divina o es que era la voluntad del Estado. Pero ¿en qué momento decimos, era mi voluntad o yo decidí hacerlo? En este caso, como digo, Epicuro le devuelve las riendas de su vida a los individuos en el momento en que les da consejos para que ellos decidan si los toman o no los toman, en función de sus propios criterios. Acá quisiera, perdónenme que sea tan reiterativo, pero de aquí nos tenemos que ir con la idea de que esta ética está libre de normativismos, ¿va? Y aquí tengo la cita que posiblemente tendría que subir, y no puse la fuente, muy mal, lo apunto también aquí en mi libretita para acomodárselos y pasárselos. Tal cual dice, si quieres enriquecer a Pitocles, no le has de añadir dinero, sino quitarle la codicia. Y ahí vemos otra vez cómo vale más no tener deseos que saciarlos. Pero cómo nos quitamos, por ejemplo, la codicia. En este caso o en este ejemplo particular, pienso yo que la codicia se elimina demostrando que aquello que nos hace sentir se funde en un placer que no es ni natural ni necesario. Por ejemplo, querer la riqueza o querer la fama. Justamente tenemos que repensar qué es aquello que nos está produciendo la codicia para que podamos librarnos de ella. Y me parece que este apunte es súper importante porque vemos que no es
todos los placeres en un solo momento, de un solo golpe, sino más bien qué tipo de placeres, en qué momento y en qué medida. Me parece que por ahí va lo interesante, otra vez volviendo a una moral del consejo. Y eso en lo que se refiere al sistema filosófico de Epicuro, donde contemplamos la física, donde contemplamos la canónica y donde contemplamos la ética. Ahora, es cierto que, pues, no sé si no calculé bien mis tiempos o algo así, si nos prolongamos un poquito más y no hemos podido tocar lo que se refiere a la finalidad del filosofar, que técnicamente es el tema que veremos el día de hoy. Ahora bien, yo quisiera dejarlo a su criterio. ¿Deciden que nos aventemos otros 20 minutitos hablando de la finalidad del filosofar o prefieren que eso lo postergamos para mañana? En este caso, pueden dejar en el chat ahí como su punto de vista o su comentario. Igual si quieren, uno nos podemos quedar, quienes tengan otras cosas que hacer, pueden retirarse, mañana de todas maneras lo tocaríamos, o si prefieren que nos quedemos ahorita, o no sé, realmente aquí lo dejo a su consideración porque es la siguiente parte, la que corresponde a la finalidad del filosofar, donde trataremos del saber para la vida y el saber para el cuidado del alma. Entonces... Comparto la idea en que debemos seguir, yo creo que sí. Sí. Sin problema, insisto, esto va a ser más bien breve porque ya vimos que la filosofía de Epicuro todo remite hacia la ética. Entonces, tenemos casi que intuir que la finalidad del filosofar va a remitir hacia nuestra ética. Continuemos, pues vamos a darle entonces. Acabemos el día de hoy. Muy bien, me gusta esa actitud. Se los agradezco muchísimo y me disculpo por esta pequeña prolongación que tuvimos. Yo quisiera saber si entre nosotros hay estudiantes o graduados de filosofía, además de quienes ya hemos participado. Y es que es muy curioso porque todos los que hemos hecho una carrera en filosofía o en algo que tiene que ver con teología o similares, nos van a decir siempre, ¿y para qué sirve estudiar eso? ¿Cómo puedes ocupar la filosofía hoy? Bueno, pues es que Epicuro, heredero de una larga tradición intelectual, nos dio una respuesta que es por demás satisfactoria. Hoy vamos a comenzar señalando algunos de los puntos de la función utilitaria de la filosofía, en tanto que saber para la vida y saber para el cuidado del alma. Acá voy a hacer una cita de Sexto Empírico en su libro Contra los Maestros, en la que se declara que decía Epicuro que la filosofía era una operación que con razones y argumentos hacía la vida bienaventurada. Importante, razones y argumentos. Resalto razones y argumentos porque la claridad conceptual es una característica que vamos a tener en cuenta siempre que estudiemos la filosofía de Epicuro. No en balde, el maestro advierte a Heródoto de la importancia de cuidar el uso de las palabras. En la carta que, casi al principio, ha de ser como el tercer párrafo, si no mal recuerdo, de la carta que le escribe Heródoto, le dice: en primer lugar conviene ser consciente, Heródoto, de lo que denotan las palabras, para que en los temas sujetos a opinión o que se investigan o discuten podamos emitir juicio refiriéndonos a sus designaciones y para que, al hacer una demostración, no se nos vaya toda elucubración al infinito o nos quedemos con palabras vacías. Ojalá que muchos pensadores hubieran tomado en cuenta esto, no estarían haciendo castillos en el aire acerca de un concepto, cuando más bien tendrían que aclarar ese concepto. Entonces es muy interesante porque la claridad conceptual va a ser elemental dentro de la filosofía epicúrea, justamente porque las razones y los argumentos aunados a esta claridad conceptual van a hacer que nuestra vida sea más bien bienaventurada. Y aquí vemos entonces que la filosofía, o más bien el acto mismo de filosofar, está vinculado con la aplicación de razones y de argumentos. Y pues que va a ser otra cita, en este caso es una de Porfirio en una carta que le escribe a su esposa Marcela. Le dice: vano es el argumento del filósofo si no remedia ninguna dolencia, pues así como no hay ningún beneficio en la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, tampoco lo hay en la filosofía si no expulsa dolencias del alma. Resalto acá, vano es el argumento del filósofo si no remedia ninguna dolencia. Los filósofos entonces estudiamos, y no solamente la carrera en filosofía, sino en general conocemos más del mundo para procurar remediar algún tipo de dolencia. Estas palabras, insisto, son las que Porfirio le atribuye a Epicuro y con ellas nos dice que pues la filosofía tiene que hacer algo por nuestra vida, la filosofía tiene que impactar en la vida. Esto lo podemos encontrar en otros pensadores más cercanos a nosotros como Nietzsche, como John Dewey o como Wittgenstein.
Sabemos que esos tres filósofos modernos habían señalado que la filosofía como disciplina ha fallado porque no responde a las necesidades filosóficas de la sociedad. Parece que se ha abstraído, que está en otro plano, independiente de lo que está aconteciendo actualmente. Entonces, sabemos que la invitación, en este caso de Epicuro, es que la filosofía tenga una repercusión en nuestra vida, que tenga implicaciones con nuestro modo de estar en el mundo. Esto pueden encontrarlo más profundamente en el manifiesto epicúreo, escrito por Dara Fogel, por la doctora Dara Fogel. Y pues nada, ese enlace se los voy a compartir ahorita porque no lo tenemos en el Drive, pero denme un segundito, lo dejo aquí en el chat. Aquí está, justamente, aquí es donde pueden ver el manifiesto epicúreo. Está en inglés. A lo mejor un ejercicio que podríamos hacer nosotros en algún momento sea una suerte de traducción entre los diferentes participantes de este laboratorio para que sea una forma de contribución al conocimiento de Epicúreo. No sé, lo dejo casi a su consideración, pero mientras aquí quiero decir eso, que en este manifiesto Dara Fogel, la doctora Dara Fogel, nos hace ver que tanto Nietzsche como Dewey como Wittgenstein recuperan las ideas de Epicuro, de que la filosofía tiene que servirnos para la vida. Si no, pues ¿para qué? Antes de pasar de lleno por completo a cuál es la función del conocimiento científico, quisiera hablarles brevísimamente, porque no tenemos tiempo, acerca de Atenas como una ciudad de contrastes. Sabemos que después de la muerte de Alejandro Magno aún se respiraba un aire intelectual en Atenas, pero socialmente estaba diezmada por la pobreza y por las constantes guerras físicas, culturales, intestinas y externas. Sabemos que la polis ya no estaba, la polis ya no protegía, entonces el individuo estaba aterrado, estaba enfermo, estaba olvidado. El contexto helenístico nos recuerda más o menos a la situación en la que nos encontramos actualmente, o sea, pensemos en esto, en un individuo aterrado, enfermo y olvidado, pareciera que estamos describiendo nuestro hoy por hoy, pues estamos viviendo en un mundo caótico y pues la alienación, sí, estamos al borde de ser alienados todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora sabemos que en otros tiempos, cuando Atenas era gloriosa, la filosofía se veía casi como un lujo, se veía como algo que solamente ciertas clases de hombres o cierto tipo de individuos podían realizar. Pero en este caso, en este Atenas que está mancillado por las guerras, que es pobre, donde los individuos están temerosos, etc. En esta Atenas, la filosofía se vuelve una urgencia, se vuelve una actividad esencial. Y se transforma más bien, más que un discurso bonito para impactar a las personas en medio de la Acrópolis, se convierte más bien en una disposición anímica fundamental para el vivir cotidiano, para soportar la situación en la que se encontraban, que insisto, es muy parecida a la que tenemos actualmente. Entonces, por ahí vamos a entrarle. Sepamos que la filosofía nos va a servir para responder, o nos va a servir como una respuesta ante un mundo caótico y alienante. ¿Cómo nos ayuda entonces la filosofía? Decimos que nos ayuda mediante palabras y razonamientos para la vida, como cuando escuchamos o leemos una cita por aquí o por allá, o cuando un camarada nos da un par de palabras y decimos, eso es lo que yo necesitaba. Esas son las palabras y los razonamientos que hicieron falta en mi vida para estar más sereno. Pero también nos ayuda como el análisis de los conceptos que conforman nuestro discurso cotidiano. Eso es lo más importante. Si por un lado recibimos palabras y recibimos argumentos y razonamientos y todo este rollo, por otro lado tenemos los conceptos que nos hemos creído. Y estos conceptos, a querer o no, están atravesando nuestra vida cotidiana y los utilizamos para referirnos al mundo, a los otros, a nosotros mismos. La cosa es que entonces la filosofía nos ayuda mediante palabras y mediante el análisis de los conceptos. Para enmarcar estos dos puntos voy a citar las palabras de García Gual acerca de la potencia que tiene la filosofía para transformar la vida del ser humano. Dice, frente a una sociedad perturbada por la angustia, el temor y la servidumbre, el verdadero filósofo aparece como el psiquiatra que posee un potente fármaco en su razonar y actuar, que le libera de la enfermedad colectiva y le conduce a la cordura, a la felicidad junto a la sabiduría. Entonces tenemos que a través de reflexiones, a través del análisis de los conceptos que hemos admitido en nuestra vida, es que podemos hacer frente a una sociedad como la que estamos viviendo. Ahora, vamos a entrar de lleno al saber para la vida, o la filosofía como un tecne tisperitombion, como una filosofía que sirve a la vida, básicamente. Este saber sabemos que está mucho más ligado a la vida práctica,
Pues mediante palabras y razonamientos, la filosofía procura otorgar al individuo una clara diferencia entre los placeres que son necesarios, perdón, entre deseos que son naturales, entre deseos que no son naturales, etcétera. Entonces, tenemos que mediante este tipo de razonamientos o mediante palabras y razonamientos podemos distinguir placeres y podemos distinguir necesidades. Es cierto que debemos procurarnos placeres, pero ¿qué tipo de placeres justamente? La filosofía para vivir. El papel de la filosofía consiste entonces en saber buscar de manera razonable el único placer verdadero, el simple placer de vivir. Nada como saciar las necesidades naturales. Y bueno, esto es más importante porque nunca debemos arriesgar la existencia por nuestros deseos, menos por aquellos que no son ni naturales ni necesarios, porque al final del día el único placer verdadero, el único placer es vivir. Entonces, aquello que fomenta la existencia, todo aquello que fomenta la existencia va a ser placentero. Cuanto la pone en riesgo, en realidad es un displacer. Lo más digno es saber procurarnos el goce, distinguiendo entre los placeres, sabiendo administrarlos y suministrarlos al cuerpo. En ese sentido, vemos que el placer prolongado es preferible por sobre los placeres fulminantes de los que hablábamos hace rato. Esto es algo vigente. Bajo la premisa de que solo se vive una vez, la sociedad contemporánea se ha precipitado en una vorágine de inmediatez, donde se arriesga la existencia sin considerar que el verdadero placer no consiste más que en vivir. Confundidos, con los pensamientos torcidos, nos vamos suministrando todo tipo de placeres momentáneos, sin darnos cuenta de que al hacerlo nos privamos del placer fundamental, la vida. No cabe duda de que existe cierto placer en fumar o en tomar un trago, incluso hacerlo hasta perder el juicio, pero debemos considerar que este tipo de placeres puede provocarnos dolores y ser fuente de futuros sufrimientos. Y no hablo solamente de los sufrimientos físicos caracterizados por estas dependencias que conlleva, sino de los padecimientos a los que se somete la psique cuando no podemos conseguirlos y de los riesgos, y de los riesgos que se corren para procurarse un poco de ese placer inmediato. La filosofía entonces viene a ser una herramienta que mediante razonamientos y argumentos nos ayuda a distinguir los placeres, a ahondar en su origen, así como en el de los sufrimientos para saber de dónde vienen, y en segunda instancia se vuelve una consejera que nos indica cuándo es conveniente tal o cual cosa y cuándo no. En ese sentido, la filosofía sirve para la vida, como se dijo antes, sirve para la administración de los placeres, descartando poco a poco aquellos que puedan acarrearnos problemas o sufrimientos. ¿Acaso existe algún placer de este tipo? ¿Hay algún placer que no nos genere dolor a la postre? ¿Hay algún tipo de placer que no derive después en dolores? Pues sí, dice Epicuro, si la hay, es la ataraxia. Vamos a hacer aquí una cita de González Álvarez, en la que nos dice que la moral epicúrea puede interpretarse como una moral del renunciamiento, de la ascesis, cuya meta final es la ataraxia, el placer interior negativo que no lleva consigo ningún dolor. Eso es lo importante, que de hecho la mayoría de los placeres a la larga va a producirnos cierto tipo de dolor o puede producirnos cierto tipo de dolor, pero hay uno en particular que no nos produce dolor una vez que lo adquirimos, y esa es la ataraxia. Es muy interesante porque este placer no viene del exterior, es un placer interior, es un placer que como es del interior es negativo, pues no ocupa mayor interacción más que con nosotros mismos, y como decimos acá, no lleva consigo ningún tipo de dolor. Eso es lo que se refiere a la filosofía como saber para la vida. Ahora, la filosofía como saber para el cuidado del alma, es decir, como una terapia para la psique, como una terapia de psiques, tenemos que hay primero que conocer cuál es la fuente del sufrimiento anímico, de dónde proceden nuestros dolores. Como terapia para el alma, la filosofía es un saber al servicio del individuo. Gracias a la rigurosidad racional que exige la filosofía, podemos refinar nuestras preconcepciones, nuestros conceptos que tenemos acerca del mundo, de manera que obtengamos cierta claridad conceptual que nos ayude a guiar nuestras deliberaciones. La tarea del filósofo es, pues, poner en duda sus creencias y saberes. Recordemos acá lo que hacía Sócrates con la mayéutica, recordemos también lo que se denomina en la tradición académica como el elencos socrático, que no es otra cosa más que poner en duda las creencias que tenemos, así como los saberes que nos hemos procurado. Resulta que el sufrimiento de los seres humanos, dice Epicuro, se origina principalmente en sus opiniones huecas, luego se origina en sus almas. Pero aquí es lo importante, eso es lo que es más importante. El sufrimiento procede de opiniones huecas. Si nuestras opiniones están bien fundadas, este sufrimiento va a ser menor. Pero siempre que estemos actuando en función de opiniones huecas,
es casi seguro que el sufrimiento va a venir a la vuelta de la esquina. Entonces la filosofía nos puede ayudar a salir de este estado en el que nos procuramos falsos placeres y nos movemos por fementidos valores, justamente porque le damos algo con que llenar estas opiniones. Ahora, la filosofía como terapéutica. La filosofía, en tanto que terapéutica, busca sanar la enfermedad del alma para enseñarnos a vivir mediante el escrutinio de nuestras opiniones acerca de lo que acerca de lo que es o no es aconsejable para cada individuo. Pongo aquí un libro de Leslie Stevenson llamado 7 teorías de la naturaleza humana. Este libro es muy interesante porque en él se exponen, por lo menos, insisto, 7 teorías acerca de lo que es el ser humano, acerca de lo que es la naturaleza. Y es que nuestro comportamiento está en estrecha relación con nuestra manera de concebir el mundo, con la manera en la que nos concebimos en el mundo. Por ejemplo, si coincidimos con Platón en que tenemos una naturaleza divina, nuestro comportamiento va a estar encaminado a conseguir cierto tipo de trascendencia ideal. Si coincidimos más bien con Marx en que somos un ser económico-social, vamos a dirigir nuestra existencia mediante fines del mismo tipo, económicos-sociales. Si le hacemos caso más bien a Freud, si coincidimos más bien con Lorenz, con Skinner, es decir, cada idea que tenemos de la naturaleza va a repercutir inevitablemente en nuestra manera de estar en el mundo. Menciono esto para hacer énfasis en ese hecho, en que las opiniones que nos formamos sobre la naturaleza van a impactar inevitablemente en nuestro modo de estar en el mundo. La filosofía entonces nos ayuda a cribar nuestras creencias, no para redefinir al ser humano y arrojar una nueva teoría de nuestra naturaleza, sino para refinar nuestra propia existencia. Otra vez, nos vamos formando conforme vamos teniendo razón o conforme vamos creciendo, nos vamos creando una idea de la naturaleza. Y en función de esa idea de la naturaleza nos comportamos. Y si jamás ponemos en duda esta idea de la naturaleza, posiblemente nuestros actos vayan a estar errados una y otra vez. Pero conforme vamos refinando nuestras ideas acerca de la naturaleza, acerca del ser humano, vamos a poder actuar de mejor manera, vamos a poder conducir nuestra vida de mejor manera. Y es que justamente mediante el escrutinio de nuestras opiniones es que podemos darle cierta serenidad al alma. Es en ese sentido que la filosofía puede servirnos como una terapéutica. Hay un concepto que aparece mucho en las obras de Epicuro y en las que se refieren a Epicuro, y es el término kenos, que se traduce como vacío. Y es que tenemos deseos vacíos, tenemos opiniones vacías, tenemos expresiones vacías. Es muy curioso porque, insisto, las tenemos. Existen deseos, no sabemos por qué lo queremos, pero lo queremos. Ese es un deseo vacío. Hay veces que decimos algo sin saber por qué lo estamos diciendo o sin que se nos haya preguntado. Esas son opiniones vacías. Y hay veces que utilizamos expresiones más bien por tradición, antes que por un verdadero sentido que le queramos asignar nosotros. Entonces se vuelven expresiones vacías. La filosofía en ese sentido nos da herramientas para identificar dichos deseos vacíos, dichas opiniones vacías o las expresiones vacías. Este tipo de deseos, opiniones y expresiones deriva en una existencia vacía de certezas, pero llena de miedos. Para superar esta condición de vacuidad es necesario el conocimiento científico de la realidad, pues de esa manera podremos hacer frente a todo tipo de vana presunción, suposición o superstición. Solo el conocimiento real de la naturaleza nos va a garantizar la auténtica serenidad del ánimo, la buscada ataraxia, nos dice Epicuro. La filosofía nos ayuda, pues, a darle sentido a nuestros deseos, a nuestras opiniones y finalmente a nuestras expresiones. Deseos, opiniones y expresiones que determinarán nuestra existencia. Vemos, pues, que si existen deseos, opiniones y expresiones vacías, la filosofía nos permite y nos da las herramientas para ponerles carnita, para que estén más llenas, para que tengan un sustento o un fundamento y se vuelvan deseos con razón o opiniones con razón o expresiones con razón. La filosofía entonces es una herramienta para identificar y una herramienta para darles forma. Y pues bueno, antes de pasar al tema de la ataraxia, quisiera hablar del cuádruple remedio o del tetrafarmacón que se encontró en los papiros hallados en la ciudad italiana de Herculano. Resulta que este tetrafarmacón a lo mejor no sea tan vigente para nuestro tiempo, sobre todo porque pocas personas le tienen temor a Dios o porque tienen conocimiento de estas ondas, pero en su momento servía muchísimo como un recurso más bien didáctico. La idea era que los que estaban en contacto con la filosofía epicúrea lo pudieran repetir casi como un mantra y pudieran acceder a él de vez en cuando para granjearse la serenidad del alma. El cuádruple remedio básicamente dice: los dioses no son de temer, la muerte no es temible, el bien es fácil de adquirir, el mal es fácil de soportar.
Con esas cuatro premisas es que le podían dar serenidad al alma. Con esas cuatro cosas en mente, repetidas una y otra vez, es que podían estar más bien tranquilos. Sabemos que el tetrafármaco es una fórmula retórica creada con fines didácticos, para que los aprendices pudieran traerla a la mente cada que fuera necesario y para que la repasaran constantemente. Y es que la recomendación de Epicuro a sus discípulos era justamente que repasaran, que reflexionaran, que meditaran todo el tiempo. Cito: todas estas enseñanzas medítalas, pues, día y noche por ti solo, y también con un compañero semejante a ti. Así no experimentarás perturbación ni en sueño ni en vigilia, mas vivirás como un dios entre los hombres, justamente porque no va a tener perturbaciones anímicas. Si entendemos que los dioses no son de temer porque no tienen interferencia en nuestra vida, que la muerte no es temible porque lo único importante es la vida y no hay una vida después de la muerte, si sabemos que el bien es fácil de adquirir y sabemos que el mal es fácil de soportar, entonces vamos a estar más bien tranquilos. Entonces estos cuatro principios podían asegurar la serenidad anímica de cualquiera que viviera en aquella época, caracterizada por el temor de los dioses, que bueno, sepamos que en tiempos de Epicuro aún se creía que los dioses eran muy caprichosos y que hacían unas cosas por castigo y otras cosas más bien por favorecer a algunos, etc. Entonces era natural que los coetáneos de Epicuro tuvieran miedo, incluso envidia de los dioses. Pero una vez que entendemos que los dioses no son de temer, pues ya estamos más a gustos. Ahora bien, insisto, no sé si estos principios sigan siendo vigentes en nuestro tiempo. No sé si a lo mejor requerimos un remedio nuevo. A lo mejor hay que actualizar este tetrafármaco. Yo estaba pensando en 4 principios que pueden servirnos igual para darnos cierto tipo de serenidad. Esto lo postulo y lo menciono nada más porque pues lo tengo anotado. Pero es algo que yo pienso que puede servir y que puede ser útil para nuestra sociedad. Uno es que la historia de la vida es contingente, que no es necesaria. Otra es que el ser humano es un animal producto de una evolución natural. Otra, que la evolución no se da únicamente por selección natural. Otra, que la conciencia no es una cosa, sino un proceso. Pienso yo que con esos 4 principios, meditando sobre ellos y tomándolos en cuenta una y otra vez, es que podemos sortearnos la serenidad del alma y cómo podremos olvidarnos de ciertos, que serán, de ciertos miedos. Entonces pienso que tenemos que apelar un poco a la ciencia, un poco al conocimiento que tenemos de la naturaleza para poder estar tranquilos. Me gustaría que ustedes también pensaran en su momento en algo, en alguna suerte de tetrafármaco, en algo que ustedes crean que le pueda brindar serenidad a esta época por la que estamos atravesando. No sé, ¿cuál sería su tetrafármaco, por ejemplo, en tiempos de COVID? ¿Qué le recetarían a aquellos que no encuentran tranquilidad en medio de este inmenso flujo de información? Y pues así, los invito a que lo anoten por ahí en su cuaderno y quizá mañana nos partan, si quieren hacerlo llegar por correo, si quieren comentarlo ahora mismo, no sé, pero yo pienso que este tetrafármaco que nos recomendara Epicuro a lo mejor ya no sea tan vigente y quizá hoy por hoy necesitemos una forma de actualización. Dicho eso, pasaré al tema de la ataraxia con el que cerraremos esta sesión de hoy. Gracias. Antes ¿Sí? de que sigas, ¿podrías repetir tu tetrafármaco, el que tú generaste? Claro. De Está hecho, genial. Se los voy a copiar y se los voy a pegar también acá para que lo podamos tener en cuenta. Porque, ¿qué les digo? Me gusta. ¿Qué les digo? Me gusta. Y a mí también me encantó. Entonces, son los principios que yo pienso hemos de tomar en cuenta para estar serenos hoy por hoy. Uno, que la historia de la vida es contingente, es decir, no es necesaria. Otro, que el ser humano es un animal, producto de una evolución natural. Tercero, que la evolución no se da únicamente por selección natural. Esto es un hecho que está demostradísimo. Y por último, que la conciencia no es una cosa, sino un proceso. Me parece que con estos 4 argumentos es que podemos granjearnos la serenidad actualmente. Bien, entonces yo los invito de nuevo a que ustedes piensen el suyo, a que lo compartamos entre nosotros, porque como decimos acá, la meditación y poder contrapuntear estas ideas con otras personas que tengan inquietudes similares es súper importante y es básicamente lo que hacían los epicúreos. No sé si ustedes sepan que existe algo denominado Sociedad Amigos de Epicuro. De hecho, tuvimos contacto con ellos y posiblemente parte de esa conversación se las hagamos llegar a ellos para que puedan también exponerla en sus espacios. Y ellos tienen la festividad los días 20 de cada mes
para juntarse y para tener charlas. Ignoro si por esta situación lo hacen de manera virtual o cómo lo lleven a cabo, pero toman en cuenta esto que hacía Epicuro en su jardín. Los días 20, Epicuro solía platicar con sus alumnos, solía intercambiar impresiones, etcétera. Entonces, esta sociedad, amigos de Epicuro, hace exactamente lo mismo y los días 20 se reúnen y cotorrean y charlan, etcétera. Entonces, esto tomando en cuenta que parte de la filosofía práctica epicúrea tiene que ver con la amistad y la camaradería. Insisto, esto se los digo por si en algún momento quieren compartir con nosotros sus opiniones o sus impresiones, son bienvenidas. Ahora sí, lo que se refiere a la ataraxia. ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Cómo se consigue hoy? Lo más interesante, en estos tiempos tan inciertos de COVID, yo insisto, muchas personas deben tener el alma súper turbada, muy, muy turbada. Pero la filosofía nos da las herramientas para que eso no pase a mayores, para que podamos estar más bien tranquilos. Entonces, la ataraxia, ¿qué es y cómo se consigue? La ataraxia es un estado del alma que refiere a la ausencia de perturbación, a la serenidad. Aunque se refiere al alma, necesita el bienestar del cuerpo para ser alcanzada. Si el cuerpo no está tranquilo, no vas a tener el alma tranquila. Si tienes comezón, no vas a tener la mente tranquila. Otra cosa es que no puede ser alcanzada sin autoconocimiento. Si yo ignoro qué soy, de dónde vengo y a dónde voy, muy difícilmente voy a tener cierta serenidad en mi ánimo. Y el primer paso para alcanzarla es distinguir y rechazar aquellos deseos que no son ni naturales ni necesarios. Todo lo demás va a ir llegando por añadidura. Ahora, hay que decir algo muy interesante. Aunque suele utilizarse en contexto epicúreo, no es un concepto autóctono del epicureísmo. Sus orígenes más bien los hemos de buscar en fuentes escépticas, principalmente en Pirrón. Además, otras escuelas del pensamiento también lo utilizaban, como es el caso de los cínicos o los estoicos. Si quieren conseguir más información, yo los invito a que consulten la obra de filosofía clásica de Warren titulada Epicurus and Democritian Ethics, An Archaeology of Ataraxia, una arqueología de la ataraxia. Es muy bueno, desafortunadamente no lo he conseguido en PDF y pues estoy escaneándolo, está como en la fila 4, está en el lugar 4 de la fila para escanearlo, pero es muy bueno porque al hacer una comparación entre Epicuro y Demócrito, este autor Warren pretende encontrar o pretende realizar una arqueología de la ataraxia, una arqueología en sentido Foucaultiano, donde podemos rastrear de dónde viene un término, cómo se usa, etc. Pero aquí lo que quiero decir es que no es un concepto de origen epicuro, sino que Epicuro lo tomó de aquí o de allá para poder aplicarlo. Eso sí, le dio sus matices, eso sí, le dio su propio sentido. Esto nos deja ver, el hecho de que se haya ocupado en diferentes escuelas del pensamiento, nos deja ver que en lo que se refiere a la finalidad de la vida, los socráticos menores coincidían. Epicúreos, estoicos, escépticos, cínicos, todos estaban de acuerdo en que la filosofía sirve para granjearnos la ausencia de perturbación. Otra cosa sucedía en lo que se refiere al método a seguir para alcanzar la ataraxia, pues cada escuela tenía sus propias convicciones al respecto. Por ejemplo, sabemos que los escépticos decían que se alcanzaba mediante la supresión de todo posible juicio respecto a la naturaleza de las cosas. Y vemos más bien que los epicúreos admiten que la felicidad de un individuo radica en la ausencia de aponía, es decir, en la ausencia de dolor y en la ausencia de turbaciones. En ese sentido se puede decir, más bien, conviene no olvidar que tanto el alma como la carne son entidades corpóreas y materiales que componen un único organismo y que tanto una como la otra parte están formadas por átomos de mayor o de menor sutileza. Si alguien quiere profundizar todavía más en estas nociones de la ataraxia, otra vez en términos más bien de la arqueología, lo remito a la obra de Warren. Espero poderla tener escaneada antes de que terminemos estas sesiones. Si no, pues por lo menos les dejo el título para que la pudieran rastrear y si alguien la encontrara por ahí, por favor háganosla llegar. Va a ser súper útil, súper útil. Disculpa, ¿cuál es el título del texto de Warren? Sí, lo voy a dejar acá pegado. Lleva por título La ética epicúrea y democritiana, una arqueología de la ataraxia. Es un librazo. Insisto, una disculpa porque no me fue posible conseguirlo en PDF. Lo tengo en físico, está en la lista de espera para ser escaneado. Pero mientras quedémonos con eso, en que la ataraxia es un estado del alma y que no puede ser alcanzada si no tenemos el bienestar del cuerpo y si no nos conocemos a nosotros mismos. Para poder lograr eso tenemos que distinguir y rechazar aquellos placeres que no son ni naturales ni necesarios de aquellos que sí son naturales y que de hecho son necesarios.
Es como lo fundamental. Warren, el autor del que estamos hablando ahorita, ubica la ataraxia como un principio de razonamiento prudente y dice que es el resultado de una disposición mental. Dice que es el resultado de saber distinguir racionalmente y a base de argumentos unos placeres de otros. Lo vincula con el resultado de cribar nuestras creencias para evitar deseos, opiniones y expresiones vacías. Quedamos que la ataraxia es la falta de perturbación y sabemos que la conseguimos evitando deseos, opiniones y expresiones vacías. Entonces, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, la ataraxia se consigue con filosofía. Ojalá fuera así de simple, ojalá fuera que por el solo hecho de iniciar un estudio en filosofía ya alcanzáramos la ataraxia, pero más bien la filosofía como un proceso que nos permite alcanzar la ataraxia. Si cribamos nuestras opiniones, si evitamos deseos vanos y si más bien estamos críticos ante expresiones vacías, de esta u otra manera vamos, en primer lugar, ya vamos a empezar, ya estamos más cerquita de la ataraxia, ya estaremos a un paso más cerca de la ataraxia, porque ya no estamos moviéndonos ni por creencias falsas, ni por deseos vacíos, ni por expresiones que no corresponden con la realidad. Entonces, la ataraxia no es simplemente la ausencia de turbación mental, sino que se trata de una actividad mental continua, permanente, posibilitada por una meditación constante sobre los principios, nociones y prenociones que rigen nuestros deseos. Con eso quiero cerrar yo mi participación del día de hoy. Con eso cerramos lo que corresponde a la filosofía como una herramienta que nos puede servir para la vida. Y pues nada, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención, sus participaciones. Y pues nada, si quieren hacer comentarios, si quieren, aquí estamos para ustedes. Bueno, si no hay más comentarios, quisiera presentarles lo que veremos en la sesión de mañana, que espero sea mucho más volada y en la que haya muchísima más participación de ustedes. Insisto esta vez porque está enfocada al sistema Epicuro, pues nos tomamos casi una hora explicando el sistema de Epicuro, pero ya estos temas son más bien puntuales. Ya hay que hablar de los hechos y los valores, hay que hablar de las mínimas y de las máximas personales y de cómo la ciencia puede estar al servicio de la ética. Si vemos que Epicuro nos enseña algo es que conocemos la naturaleza, conocemos de física para granjearnos la serenidad del alma. Es muy curioso porque se sabe que la carta a Meneceno es la carta a la que corresponde a los estudios de ética, pero es muy interesante que la carta a Pitocles, donde se habla del movimiento del cosmos y demás, también sirva para la serenidad del alma. Él le dice, sábete Pitocles, estoy parafraseando, sábete Pitocles que si tú conoces la naturaleza o si te explico la naturaleza, no es para que sepas cómo se mueven el cosmos y demás, más bien te lo explico para que no tengas miedo de los dioses, para que estés sereno. Entonces vemos ahí que la ciencia física en este caso está al servicio de la ética, está al servicio de la filosofía, al servicio de la ataraxia. Pero eso lo vamos a ver mañana. Ahorita pues es lo único que quisiera compartirles y pues si no hay más, ya sabrán. Y bueno, acá me preguntan que si hay maneras de acceder a la grabación. Claro que las va a haber. Ahora mismo, pues no se está transmitiendo en ningún lado. Se está grabando. Esto se va a subir en algún momento a una plataforma, supongo que a YouTube. No lo sé, tengo que ver con los administradores de la página de Piensen los Tesistas, pero básicamente por ahí va la idea. Por ahí va la idea de que ustedes después puedan tener acceso a la grabación. Lamentablemente los primeros 10 minutos de la charla no estuvieron grabados, pero de ahí en adelante está por completo grabado y pues lo vamos a poder ver más adelante. Yo les agradezco su participación, les agradezco su tiempo, los espero el día de mañana a las 12, igualmente vamos a tener esta tolerancia de 12 a 12:05 aproximadamente para, sobre todo el respeto para las personas que tienen diferentes usos horarios, porque sépanlo, estamos en una suerte de laboratorio internacional, tenemos participantes de muchas latitudes y se agradece muchísimo, muchísimo. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un par de cosas, que hayan reformulado otras más, que se vayan con alguna inquietud justamente para que nos las pasen después, para que podamos enriquecernos entre todos. Recuerden que esto es un laboratorio de filosofía donde la finalidad es experimentar, donde la finalidad es atrevernos a hacer eso que en academia no siempre nos atrevemos. Esa es la idea.
Muchísimas gracias. Y pues nada. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? Sí, yo soy Ángel Valdés Martínez. Muchas gracias, Ángel. Fue un espacio agradable realmente, interesante. Para servirles. Contigo me llevo la tarea de conseguirme las fuentes precisas de Anaximandro. Hazme un favor. Ajá. Hazme un favor, tú tienes conocimiento en México, realmente, aunque yo estoy a mucha distancia, muchos kilómetros de distancia a Colombia, pero bueno, aunque es interesante que nos una un autor tan especial como Epicuro, sí. ¿No tienes tu conocimiento de pronto de universidades o institutos que estén desarrollando investigaciones en torno a este autor en México? Híjole, ¿qué crees que no? ¿Qué crees que por una u otra razón yo me enfoco muchísimo más en lo que tiene que ver con filosofía de la biología y con lo que tiene que ver con bioética? A Epicuro lo tomo porque es mi, ¿cómo decirlo?, justificante, porque yo pienso que la ciencia nos tiene que servir para algo, La ciencia no vale por sí misma. Y entonces veo en Epicuro esto y por eso lo estudio, por eso lo retomo. Las investigaciones que hago casi siempre son en solitario, casi siempre son en seminarios que me organizo así chiquitos para que vayamos entre todos nutriéndonos, pero en México te puedo decir que la Universidad Autónoma del Estado de México, que fue donde yo estudié, tiene un enfoque muy denso hacia la historia de la filosofía. Y sé que también hay especialistas de filosofía clásica, filosofía antigua y filosofía helenística. Pero así como que se impartan talleres cerrados de eso, difícil. De cualquier modo, si me consigo un monográfico por ahí o si me entero de algún monográfico, ten en cuenta que te lo voy a compartir. Pero si hay un centro, este centro más bien está en Alemania, que se dedica al estudio de la filosofía epicúrea como ninguno. Te digo que encontraron los papiros de Herculano, la ciudad de Herculano, y en este instituto, ahora mismo no recuerdo el nombre, lo apunto también para traértelo a la siguiente sesión, están haciendo no solamente trabajos de edición, no solamente trabajos filológicos, sino que también están reflexionando en torno a la filosofía que va derivando de lo que vamos encontrando en Filodemo, de lo que vamos encontrando en los textos atribuidos a Epicuro, etcétera. Entonces es muy interesante, es muy interesante. Es que hace días estuve asistiendo a una conferencia porque en América del Sur, Latinoamérica, para ser más precisos, en Bolivia, creo que en la Universidad Mayor de San Marcos de La Paz, hay un doctor en lenguas clásicas y filología, y él mencionó por ahí, creo que él estudió incluso con los que están en Alemania trabajando a Epicuro, lo que tú estás diciendo, que ellos se dedicaron a traducir y utilizaron los papiros reales, los que se conservan, para empezar a hacer nuevas ediciones de esas traducciones de los papiros de Herculano. Y este señor Boris Chamanis, que se llama, es boliviano, hace días impartió una charla en torno a eso y yo quedé fascinado. Yo decía, bueno, en Latinoamérica sí hay gente que está investigando este autor, porque yo pensé que, al menos en Colombia, la filosofía antigua está anclada más a Platón y Aristóteles y nos dejaron por fuera a los otros. Entonces, eso en el caso de Colombia, no sé en otros países. Incluso aquí hay un congreso anual nacional de filosofía que desarrolla la Sociedad Colombiana de Filosofía y realmente Platón, Aristóteles, pero bueno, solamente ellos existieron o qué. Esa es la pregunta que a mí todavía me cala un poco, pero no, de verdad que desde que exista a nivel internacional gente que trabaje este autor, para mí fascinante. Sí, caray, sí, pareciera que, como dicen por ahí, estamos haciendo solamente anotaciones a pie de página de la filosofía de Platón. Pareciera que nos estamos moviendo en ese esquema. Y no obstante, es importante saber que en otros ámbitos ajenos a la filosofía, Epicuro tuvo mayor repercusión. Es interesante ver cómo el médico Gassendi lo tomó y lo retomó para hablar de los nervios y hablar del espíritu animal, etcétera. Entonces es muy interesante cómo en otros espacios hay más repercusión incluso que en filosofía. Y a lo mejor esto se debe, en parte, estoy aquí ya ideando un poco, al veto al que nos sometió Platón cuando dijo, no hablemos de Demócrito y pásame sus libros que los voy a quemar. Cuando una tradición empeñada en discriminar al cuerpo dijo, no, a ver, ese Epicuro qué, olvídense de él, porque está abogando por el cuerpo, aboguemos más bien por este otro aspecto. En las lecturas que le recomendé está por ahí una defensa que hace Francisco de Quevedo respecto al epicureísmo, y es muy interesante porque desde un ámbito ajeno a la filosofía, como son las letras, este individuo nos hace apuntes muy buenos
de cómo podemos rescatar a Epicuro, cómo podemos volver a tratarlo, cómo podemos, ¿qué será? ¿Cómo Sí. podemos nutrirnos de él? Y es que, insisto, a veces retomamos, a veces hacemos como Dilthey, que mencionamos a Epicuro, pero para denostarlo. Lo ponemos ahí para darle 3, 4 bofetadas y seguir con nuestra filosofía, cuando realmente es un pensador muy rico, que las fuentes son inagotables. Diógenes Laercio, al ser una sola fuente, es suficiente como para que nos volvamos locos con todo lo que nos dice acerca de Epicuro, acerca de la filosofía de los epicúreos desarrollada después. Y es muy interesante saber que esta filosofía tuvo una vigencia amplia, muy, muy amplia. No duró una generación, duró muchísimas generaciones. Y vemos que todavía nos llega hoy con cierta intensidad, todavía nos remueve. Todavía escuchamos Epicuro, el libertador, y sentimos, ah, caray, ¿qué está pasándome? Porque Epicuro tiene esa facilidad. ¿No? Y sobre todo lo que tú dices es cierto, porque la influencia de Epicuro no solamente estuvo en el tiempo de Renacimiento, con Francisco Quevedo Villegas y otros tantos, Pierre Gassendi, bueno, y otros más. Mire que incluso en el cristianismo, uno pensaría que el cristianismo tan de Dios, tan divino, ¿cómo diría yo? La cuestión de la ascesis, que es un asunto dado a desestimar el cuerpo. Epicuro no fue desestimado realmente en el cristianismo. Hay líneas de cristianismo platonizantes que sí criticaron mucho a Epicuro. Pero hay otras líneas mucho más abiertas, por ejemplo, en la línea de los capadocios. Gregorio Nacianceno, por ejemplo. Él está advirtiendo de una cosa muy interesante, es que hay que volver a retomar a Epicuro, porque mira lo que él decía del famoso ascetismo con respecto a la moderación de los placeres. Es que no nos podemos negar de eso. El mismo Gregorio Nacianceno lo estaba diciendo. Un poco más atrás, los apologistas, Atenágoras, Arístides de Atenas, volvían y retomaban a Epicuro precisamente. Entonces yo creo que también la cuestión influye en el cristianismo y bastante. Claro. De hecho, no en balde hubo quien identificó en su momento los escritos de Epicteto como ejercicios espirituales para el cristiano, que tomaban como referente además a Epicuro. Entonces sabemos que Exactamente, sí, Epicuro y Epicteto eran casi antagonistas, pero ven que están preocupados por la salvación del alma y dicen, hay que estudiarlos, hay que estudiar a estos individuos porque nos están diciendo algo. Vamos a volver a ellos. Insisto, la vigencia de Epicuro no se va a agotar, no se va a acabar. O sea, Epicuro está más vigente hoy que nunca. Y como les digo, sirve para los tiempos modernos donde la sociedad está en momentos muy parecidos a los que estaba Atenas en ese momento. Y procurar encontrar la serenidad en ese contexto es un trabajo de héroes verdaderamente. No, de todos modos, muchas gracias. Muy rico este espacio de conversación. Muchas gracias a ustedes por toda la participación y pues sin más, nos vemos mañana, puntualitos, 12 del día, bien desayunados, con el estómago bien llenito. Perfecto. Hasta mañana. Cuídense mucho, hasta mañana. Muchas gracias, Ángel. Estamos al pendiente para mañana. Al pendiente, aquí seguimos y cualquier cosa, si a lo largo del día tienen alguna inquietud o demás, sin duda pueden escribirnos. Ok, te agradezco otra vez. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.